Lo que nadie te contó sobre la amplitud de mercado. Hubieras podido evitar las crisis del 2022, las dos grandes bajadas del 2018, aquí y aquí, la del año 2015, la crisis financiera del 2008, la burbuja.com en el año 2000 en el índice tecnológico del Nasdaq 100 y, por no ir más lejos, la del 98 también. Las crisis son oportunidades, pero solo para muy pocos. Quizás tan solo un 1% las saben aprovechar y el resto de inversores pierde dinero, porque no saben protegerse de las grandes correcciones o pierden el tren de las oportunidades por no subirse a tiempo por miedo a más caídas. Pero solo necesitas saber dos cosas: conocer la amplitud de mercado y usar sistemas de cobertura. En este vídeo voy a darte todas las respuestas y te voy a contar lo que la industria financiera no quiere que sepas. Prepárate porque empezamos. Mi nombre es Dani Contreras y soy asesor financiero especializado en inversiones, gestor y cofundador de MKT Signals, donde ayudamos a nuestros clientes a sacar el máximo potencial a sus inversiones en bolsa y a minimizar el riesgo. Y hoy, precisamente, te hablaré sobre eso, sobre cómo puedes minimizar el riesgo de forma sencilla. Hay muchas formas. Hoy te desvelaré los secretos de la amplitud de mercado. Un buen trader o un buen inversor no intenta adivinar el futuro. Es imposible saber qué pasará. Pero parece que el inversor retail tenga mal de altura, porque acostumbra a mirar hacia arriba cuando la bolsa cae y hacia abajo cuando ésta sube. Y no hace otra cosa que lamentarse tanto en las subidas como en las bajadas. ¿Te ha pasado a ti? Porque a mí sí. Yo he tenido el mal de altura. Déjame un comentario si alguna vez has vendido en el peor momento de la caída, justo en ese momento cuando la bolsa se empieza a recuperar. No necesitas pensar ni en el pasado ni en el futuro. Simplemente céntrate en cómo está el mercado. Entonces, ¿qué son los indicadores de amplitud de mercado? ¿Cuántos existen? Y lo más importante, ¿realmente nos pueden ayudar en nuestras inversiones en bolsa? Intentaré explicar el uso de estos indicadores de amplitud para aquellos que aún los desconocéis o no tenéis experiencia y que sin duda nos ayudan a determinar cuándo estar y cuándo no estar expuestos en las bolsas. Porque para tu información, no hay que estar el 100% del tiempo invertido, ni tener todos tus ahorros invertidos en todo momento. Se puede ir variando el nivel de exposición en función de si hay mayor o menor salud en el mercado. Ah, pero esto no era indexarse al mundo y ya estaba, y dejar que el interés compuesto hiciera su magia tal y cual. No, si estás aquí en este canal es porque quieres evitar precisamente que tu cartera de inversión se devalúe un 30 o un 40 o un 50% como en cualquier crisis o mercado bajista. Y oh sorpresa, los mercados bajistas son cíclicos. De hecho, a mí me encantaría que hubiese más mercados bajistas, pero porque nosotros ya hemos aprendido a sacarle beneficio a estas situaciones. Y quiero que tú también aprendas y le puedas sacar beneficio. Por eso estás aquí y por eso nos sigues. Y por eso te has suscrito ya, ¿verdad? Antes de seguir, considero importante explicar por qué utilizamos la amplitud de mercado. Es por una sencilla razón. Estarás de acuerdo conmigo que el objetivo número uno de un inversor es ganar dinero, aumentar su poder adquisitivo, rentabilizar sus ahorros y que la inflación no se coma lo que tanto te ha costado ganar con trabajo y esfuerzo. Pero para ganar a largo plazo, debes mantenerte vivo en este mundillo. Y eso significa que el dinero no tienes que perderlo, o perder el mínimo posible. Que ya te garantizo que si inviertes es el pan de cada día. Todos perdemos. Es parte de la inversión. La curva de capital no sube en línea recta, porque el mercado no se mueve así. Pero aquí tu objetivo es perder menos dinero que el mercado, porque ya deberías saber que para recuperar una pérdida necesitas ganar más. El ejemplo lo puedes ver en esta tabla, donde para recuperar el 20% de caída necesitas subir un 25%. Para recuperar un 40% necesitas ganar un 66,67%. O para recuperarte de una caída del 50% necesitas subir un 100%. Si no has vivido nunca una caída profunda, posiblemente no lleves mucho tiempo invirtiendo. O quizás
eres un inversor que ha tenido la suerte de conocer y aplicar técnicas para protegerse como lo son los indicadores de amplitud de mercado. Pero si sabes cómo funciona el mercado, sabrás que se mueve en ciclos alcistas y en ciclos bajistas. Que los ciclos alcistas son más prolongados, afortunadamente, que los ciclos bajistas, y que al final siempre suele haber burbujas, periodos de éxtasis del mercado donde todo se magnifica y tonto el último, FOMO, miedo a perderte las subidas. Pero también, si hay burbujas, es que hay crisis. Y estas también son inevitables. El mercado corrige todo el exceso y normalmente se suele pasar de frenada. Esto es algo que no ha cambiado en más de 100 años. Es cómo funcionan los mercados. Pero si te paras a pensar, el comportamiento humano no ha cambiado tanto, como lo han podido hacer otras áreas como la tecnología. Los sentimientos que experimentamos, como la euforia, la esperanza, el miedo o el pánico, son y seguirán siendo los mismos. Y ante una bajada del 40, del 50, del 60 o incluso del 80%, en una bajada como estas no vas a querer estar dentro, por muy valiente que seas. Porque cuando uno está en este tipo de correcciones o en este tipo de mercados bajistas, la incertidumbre de qué va a pasar te mata y no te deja dormir por la noche. Eso significa, de entrada, que si estás invertido de forma típica con el buy and hold, comprar y mantener, te indexas a un índice mundial, por eso de estar más diversificado tal y cual, también vas a ser presa de esos ciclos inevitables. Y cuando no conoces otra manera, pues indexarse al mundo no deja de ser una manera válida de tener una parte de la cartera. Pero si crees que esa es la mejor manera o que no hay otra forma de hacerlo mejor, entonces mejor que no tomes la pastilla roja. Detén el vídeo y sigue haciendo lo que haces, porque si continúas, te voy a desvelar uno, pero hay más, de los mayores secretos del mercado, que al menos a mí me cambió radicalmente la forma de enfrentarme a él. Sobre todo porque es una manera objetiva de identificar techos y suelos, para saber cuándo salir o saber si empieza a ser buena idea de unirse al movimiento. Seguro que más de una vez has vendido en pleno pánico y has esperado tanto a entrar porque tenías miedo, que se te ha pasado el tren y ya el precio ha subido bastante y te has perdido la subida guapa. A mí me ha pasado, y hasta que no descubrí la amplitud y el trading cuantitativo, no sabía que había una forma de aprovechar estos movimientos y que me servirían para poder reducir el riesgo en mis inversiones. Por eso hago este vídeo, para que desde este momento conozcas que existe una forma alternativa que utilizan muy pocos, para valorar de forma objetiva si es buen momento de entrar o es buen momento de salir del mercado, sin dejarte engañar por los índices ni otras noticias. Es una forma complementaria de analizar el mercado. Vale, me has explicado que existe una forma y por qué la utilizas, pero dime qué es y cómo usarla. Te lo voy a contar todo, o todo lo que me dé tiempo a contarte hoy. Tampoco quiero hacer un vídeo de 1 hora, por lo que seré breve. ¿Qué es la amplitud de mercado? Escucharás y verás diferentes nombres, que sea amplitud de mercado, salud de mercado, market timing, market internals, market breadth. En definitiva, todo esto son sinónimos de lo que te voy a explicar. En cada casa se llama diferente, pero al final se basan principalmente en conocer el estado o la salud del fondo del mercado. ¿Y qué entendemos por amplitud de mercado? Básicamente es entender si detrás de la subida de la bolsa hay una fortaleza generalizada o una fortaleza muy concentrada en pocos valores. La mayoría de índices famosos, los que sueles ver en la televisión, en los medios de comunicación, prensa digital, etc., no están equiponderados. Esto significa que unas pocas acciones tienen mucho más peso que otras. Y esto es malo, muy malo. Piénsalo bien, que 7 compañías representen casi el 30% de un índice de 500 compañías, como es el caso del S&P 500, nos dice hasta qué punto está habiendo un comportamiento estelar en pocos nombres. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos. En España, sin ir más lejos, también pasa. Siempre han ponderado más los bancos, porque es un índice en que las empresas que más capitalización tienen son las que más pesan, por lo que el BBVA, el Banco Santander, Telefónica o Inditex, que no han parado de crecer, son las que más pesan. ¿Y qué ocurre? Que los índices se diseñaron para representar las economías mundiales. Así, observando los índices, podías saber si la economía estaba fuerte o no.
En el caso del IBEX, si me estás dando más peso al sector bancario, cuando el índice sube, la realidad podría ser que solo esté subiendo el sector bancario y no el resto de acciones. Pero como 35 acciones no es muy representativo, volvamos a Estados Unidos. Al final es quien lidera los mercados. En este caso hay 7 acciones: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, antes Facebook, Tesla y Alphabet o Google. Estas 7 acciones pueden ocultar el comportamiento del resto de valores del índice. Para analizar la amplitud es recomendable usar el NYSE, el New York Stock Exchange, porque a diferencia de los índices S&P 500 y Nasdaq 100, tiene una mayor cantidad de sectores diversificados y el peso está más repartido. No hay tanto sesgo de capitalización. Y piensa que hay casi 3.000 valores, incluidos bonos corporativos y gubernamentales, por lo que también tienen parte de renta fija ahí metida. Por tanto, número 1. No te fíes de los índices porque no todas las acciones pesan lo mismo. Mientras unas pocas están subiendo, te pueden hacer creer que el índice, su conjunto, sube, cuando en verdad las otras 400 están bajando. Número 2. La amplitud te sirve para aislarte del ruido externo. Vivimos en un mundo que hay argumentos de un lado y de otro. La amplitud, sin embargo, es objetiva, ya que se centra en datos y tiene ventaja estadística. Esto quiere decir que cuando acierta, gana más que cuando falla. Un mercado saludable se caracteriza porque existe una fuerte participación de una amplia gama de valores en una dirección concreta. Decimos que cuantos más valores estén apoyando la subida, mejor. Mientras que una falta de amplitud, si hay una gran masa de valores que no acompaña la subida, puede indicar una debilidad clara en el fondo del mercado, que puede no estar siendo reflejada por los índices. Vale. ¿Y quieres decir que solo necesito mirar índices equiponderados? No. He visto a muchos gurús decir que la amplitud de mercado es poner el S&P 500 equal weight y quedarse tan ancho. Ponen arriba el S&P 500, abajo el S&P 500 equal weight y listo. O ponen el Nasdaq QQQ y abajo el QQQQE. A ver, sí, pero no. Hay mucho más. No podía ser tan sencillo. Te voy a enseñar a construir el indicador que te enseñaba al comienzo del vídeo. Es el indicador de amplitud más famoso de todos y sobre el cual se construyen muchos otros indicadores, por lo que considero esencial que lo conozcas. Se trata de la línea AD, también conocida como línea de avance y descenso. Se construye muy fácilmente. Seleccionas un mercado representativo, que hemos quedado que una elección correcta sería usar el NYSE, y vamos sumando el número de activos que han subido menos la suma de activos que han bajado. Y ese valor se va acumulando día tras día, en lo que llamamos línea AD. Sería así. En este ejemplo tenemos un total de 100 valores. El primer día suben 75 y bajan 25. La diferencia es 50. El segundo día suben 60 y bajan 40. 20 de diferencia que se acumulan a los 50 anteriores. Y ya tenemos 70 en la AD. El tercer día solo suben 23 y bajan 77, lo que da menos 54. Ahora en lugar de sumar se lo restamos y tenemos una AD de 16. Y esto lo iríamos haciendo con todo el histórico, construyendo lo que llamamos la línea de avance y descenso. La línea AD del NYSE se vería así representada y te dejaré el link en la descripción. A esta línea se le suele añadir una media ponderada de 150 días para reducir el ruido y detectar mejor los movimientos tendenciales. A continuación te diré dónde puedes seguirla en tiempo real, pero antes te enseño algunos ejemplos de cómo la línea AD no conseguía hacer nuevos máximos, es decir, la mayoría de empresas no estaba subiendo, indicando peligro, y sin embargo el índice estaba siendo maquillado y subía, haciendo creer a los inversores que todavía quedaba subida por delante. Y es que al final el inversor común es el que se queda. ¿Sabes cuando ya todo el mundo se ha ido, está todo el suelo pegajoso, lleno de vasos y porquería de la fiesta y tú estás en mitad de la pista bailando solo? Pues esa es la viva imagen del inversor común. En cambio, los institucionales vinieron a la fiesta, se lo pasaron bien, cenaron, se tomaron sus copichuelas y para casa a descansar, que mañana madrugan. Pero el inversor retail, es decir, tú, sigues ahí aguantando hasta el final. Te voy a enseñar 8 ejemplos, no uno ni dos. Las últimas 8 crisis de mercado donde la línea AD te avisó de que la fiesta estaba llegando a su fin.
y por lo tanto era conveniente de no quedarse el último. En todos los ejemplos, arriba verás la línea AD del NYSE y abajo el precio del NYSE. El primer ejemplo he querido que fuese relativamente reciente, en 2022. En 2022 se produce una clara divergencia bajista entre ambos. Mientras el NYSE consigue un nuevo máximo anual, su línea AD no es capaz de superarlo y el precio acaba desplomándose un 24%. En 2018 hubo dos bajadas pronunciadas, una en febrero, donde el precio cae un 20% en apenas pocas semanas, y otra en verano, en la que el índice pierde un 12%. Más ejemplos. En 2015, de nuevo, tras una divergencia bajista, acaba descendiendo un 21%. Mira 2008, otra divergencia clarísima. Nos indica que no es momento de estar expuesto. ¿Qué acaba pasando? Pierde un 55% en 12 meses. Eso es más de la mitad de tu capital. En momentos como estos, te aseguro que no quieres estar dentro del mercado. Esta misma divergencia se vio también en el Nasdaq 100, que también acaba en desplomo total. Nos vamos un poco más lejos. Mira qué divergencia se produce en 1999 en el Nasdaq 100. ¿Y qué pasa posteriormente en el precio? Se deja en la mesa un 83%. Te aseguro que si estás dentro, no es una sensación bonita para vivir. Y voy ya con el último ejemplo, donde en 1998, otra divergencia que hace caer el precio un 23%. Creo que ya has visto suficientes desplomes y cómo la línea AD, el fondo de mercado, no acompañaba la subida del índice, adelantando una posible caída. ¿Tiene una fiabilidad del 100%? Por supuesto que no. Para ello, es bueno apoyarse en más indicadores de amplitud. Hay indicadores de amplitud que funcionan mejor para los techos y otros que lo hacen mejor para los suelos. El que te acabo de enseñar de la línea AD, donde mejor lo hace es para detectar cuando la tendencia está llegando a su fin. Pero también muchas veces nos avisa de fortaleza cuando es la línea AD la que supera sus máximos anteriores antes que el precio. Mira estos ejemplos. La AD hace nuevos máximos mientras que el precio va retrasado. Por eso decimos que la línea AD es un indicador adelantado, que si sabes utilizar te va a ayudar tanto para saber si los valores del fondo de mercado están acompañando la subida o si, como has visto aquí, si está llenando el depósito de gasolina para hacer un nuevo recorrido al alza. Vamos a ver diferentes ejemplos que han ocurrido en el pasado más reciente. Ahora hemos pintado en discontinuo los nuevos máximos anuales. Empecemos en 2020. Recordarás la pandemia del COVID. Fueron semanas muy duras donde seguir invertido no fue nada fácil. No sabías si vender para cortar las pérdidas o volver a comprar porque tenía que rebotar. El mercado se recuperó en V. Nadie se lo creía. Todos esperaban que siguiera cayendo el mercado después del rebote, pero no lo hizo. En ese momento, ¿cómo podías saber que la salud del mercado era buena? Pues nuestra amiga la línea AD tenía la respuesta. Fíjate cómo a principios de junio la AD consigue superar su máximo anual, mientras que el NYSE está muy lejos de superarlo. Esa es una señal inequívoca de que el fondo de mercado goza de muy buena salud. Son la mayoría de activos los que están acompañando la subida, los que están tirando del carro. No son unos pocos los que la están maquillando. Este fue sin duda un buen momento para entrar largos en nuestros sistemas de trading. Es decir, era un buen momento para salir de compras, sin miedos, con las probabilidades a tu favor. Al final se trata de eso. Buscamos herramientas que nos den ventaja estadística. Y como te he enseñado, la tiene. Nos movemos al año 2019. Veníamos de la crisis financiera de 2018, donde el S&P 500 se dejó un 20% en apenas 3 meses. Que por cierto, aquí puedes ver una divergencia bajista entre la AD y el índice que nos hacía presagiar que algo no iba bien. Pero una vez ya ha caído el mercado, ¿cómo saber si el mercado está rebotando para seguir cayendo o realmente hemos llegado a tocar suelo y ahora empieza un periodo alcista? Fíjate en el panel superior. En febrero la línea AD del NYSE consigue alcanzar el máximo anual y lo supera. Ese es el momento que tienes que esperar para entrar de nuevo, si no quieres perderte la tendencia. Nos trasladamos al año 2016. Aquí encontramos una divergencia bajista donde el mercado cae hasta un 15%. Para saber si este rebote de aquí era momento de salir de compras, solo teníamos que mirar la línea AD. Como ves, está lejos de máximos. ¿En qué momento habría que reincorporarse?
Efectivamente, en abril de 2016 la salud del mercado era muy buena, puesto que conseguía nuevos máximos. Lo mismo en 2011. No quiero parecer pesado, pero el mercado baja y rebota, pero rebota en muchos sitios. Para incorporarnos con seguridad, puedes contar con la línea AD. Aquí nos indica que es buen momento para buscar largos. ¿Recuerdas la crisis de las .com? El S&P 500 cayó hasta un 50%, pero es que el Nasdaq 100 llegó a perder más del 80%. ¿Iban a seguir cayendo o empezarían a subir de nuevo? Cuando te encuentras inmerso en una crisis, que el miedo se apodera de ti y eres incapaz de pensar que ya se ha tocado suelo. Siempre crees que va a caer más y que lo que estás viendo es un rebotito para pillar a los inocentes como tú y por eso no entras. Pero cuando quieres entrar, ya ha subido demasiado y piensas, ya caerá. Pero no cae. Hazme caso, yo he estado ahí como tú y sé cómo se vive. Pero fíjate en la AD, nuestro indicador adelantado. En abril de 2003 hace un nuevo máximo. ¿Qué mejor momento que ese para activar los sistemas y buscar compras? No seas como el resto de inversores y añade esta herramienta tan potente que te he enseñado a tu arsenal. Créeme que funciona y muy bien. Y lo mejor de todo es que es objetiva. Son datos. No son creo que, me parece que, han dicho que. Aquí, en el mundo de los sistemas de trading, usamos reglas claras. Espero que te haya parecido interesante cómo podemos representar la información del mercado de otra manera que no es puramente el precio. Tan solo sumando y restando los valores que suben y que bajan, tenemos una línea con un gran poder para conocer el estado del fondo del mercado y no dejarnos engañar cuando maquillan los índices solo por la subida de unos poquitos. Hay diferentes formas de representar estos datos. Se puede hacer en valor absoluto, pero también se puede acumular y transformar en indicadores tendenciales como la línea D, y luego están los osciladores, que si te interesa podemos profundizar en otro vídeo. Y como te decía durante no vayas a pensar ahora que esto acierta al 100% de las veces. Esa no es mi intención, o sea, mi intención no es venderte una idea equivocada, sino que puedas usarla a tu favor, como una herramienta más y muy potente para tus análisis y filtros de sistemas. Déjame un comentario si te ha parecido interesante, si ya la conocías o si no, si es la primera vez que la oyes. Suscríbete a nuestra lista de correo si te interesa aprender más. Nos vemos en este otro vídeo que te dejo aquí.